Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en esta oportunidad nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a continuar hablando con ese tema que estamos llevando, hechos para la familia de Dios. Fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios llamada la iglesia. Amén. La iglesia y la familia de Dios. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cuida tu iglesia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cuida tu iglesia, cuida la familia de Dios, amén, cuida la iglesia, cuida tu iglesia. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 19, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, dice la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces aquí hay un mandamiento de parte de Dios de que nosotros nos esforcemos, así como nos esforzamos para trabajar, para estudiar, para sacar adelante a la familia, nos esforzamos para hacer muchas cosas y lograr metas. Entonces la Biblia dice, esfuérzate en promover, o sea, haz cosas que quizás no van a ser fáciles, por eso tienes que esforzarte. Haz cosas que puedan conducir a la iglesia a vivir en paz y a crecer, se vayan edificándose en amor unos a otros, dice la palabra de Dios. Amén. Bien, quiero narrarles una pequeña historia que no es real, por supuesto, pero quiero ilustrarlas de esta manera. En un tiempo, se dice que un tiempo de mucho frío, una helada, había un grupo de erizos, ¿no? Los erizos son animalitos llenos de púas, de espinas, pues no se pueden ni tocar, ¿no? Era tanto el frío que los erizos comenzaron a juntarse y cuando se juntaban ellos se transmitían calor el uno al otro. Pero a su vez, como se juntaban, se hincaban y se lastimaban un poco la piel haciéndose sangrar. Y en eso comenzaron a separarse a causa de justamente de esos hincones. Bueno, se separaron y al separarse comenzaban a morir a causa del frío. Y ellos tenían que tomar una decisión en ese momento. Dice que tomaron una decisión. Dijeron así, escojamos, si nos separamos, vamos a morir. Si nos juntamos, vamos a tener que soportar nuestras espinas. Entonces, para no morir, ellos decidieron juntarse así con los hincones y todos se juntaron y pudieron sobrevivir a esa helada. Muy bien. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta pequeña narración, ¿no? Muchas veces, para tratar o para mantener las cosas en paz y ir edificándonos unos a otros, hay que aprender a soportarnos, hay que aprender a aguantarnos muchas veces y ser pacientes unos con otros. Y bueno, esto no es duradero. Esta helada que pasó aquí con los erizos, esto fue solamente una temporada, de todo volvió a la normalidad. Y lo mismo sucede justamente con la iglesia. Hay temporadas, hay momentos donde nosotros vamos a pasar momentos difíciles como cristianos, como iglesia. Vamos a incomodarnos por alguna situación, pero tenemos que aprender, aún a pesar de las circunstancias difíciles, aprender a mantenerlos unidos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos separamos del grupo, va a suceder lo que le sucede a los erizos, van a morir. Va a suceder lo que le sucede a las ovejas cuando se separan de la manada. ¿Qué va a pasar? Vamos a morir. Por eso la Biblia dice que nosotros estemos juntos y hagamos cosas, esforcémonos en hacer cosas que puedan estimular a la iglesia a vivir en paz y estar edificándose en amor día a día. Amén. Y vamos a hablar de unos principios que nos da la palabra de Dios respecto a esto. Hay mucho más que decir, pero vamos a tratar de redimir el tiempo, que nos queda pocos minutos. En 1 Corintios 1:10 dice la palabra de Dios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Biblia dice que la voluntad y el deseo de Dios es que no haya divisiones en la iglesia. Dios no quiere que haya divisiones, por lo contrario, todos hablemos una misma cosa. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora,
Sucede que en la iglesia todos piensan diferentes, todos sentimos diferentes, pero tenemos que coincidir en algo para que todos apuntemos a lo mismo. La Biblia dice que todos tenemos la mente de Cristo. Entonces, para yo poder mantener la paz en la iglesia, debo entender que yo no pienso igual que el hermano, ni el hermano piensa igual que yo. Y aquí uno tiene que ceder. Y si no se puede ceder, hagamos algo más inteligente. Pensemos de la manera que Cristo piensa. Entonces, que no se haga lo que tú quieres. Que no se haga lo que yo quiero. Que se haga lo que Dios quiere. Eso es pensar, es un pensamiento de unidad. Porque si no, cada uno bajará para su lado y vamos a terminar dividiéndonos y fraccionando la iglesia. Y no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que su iglesia sea fraccionada. Por lo contrario, Dios siempre está velando y cuidando por la unidad de la congregación. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. No son palabras sinónimas, porque a veces la mansedumbre en algunos textos quiere decir humildad, pero aquí se está separando la humildad y la mansedumbre. Dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. La humildad me hace entender que yo soy tan imperfecto como cualquier ser humano. Y la mansedumbre me hace entender que Él es imperfecto y yo tengo que aceptarlo tal y como es. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si nosotros queremos contribuir, por eso la Biblia dice: esfuércense a promover. Yo tengo que esforzarme en ser humilde. Yo tengo que esforzarme a aceptar a mis hermanos. Yo tengo que esforzarme a ser manso en esta tierra. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice: esfuércense en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué más nos dice la Biblia acá? Que tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacientes. Amén. En Romanos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios así, amén. Ahí está, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. O sea, los hombres no tienen excusas para este asunto. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si nosotros juzgamos a alguien, estamos pecando y nos estamos condenando a nosotros mismos. Y dice: tú que juzgas, a las finales haces lo mismo. Dice: no, pero yo no hago lo que él hace, pero haces otras cosas. Y en resumidas cuentas, pecado es pecado. Haces lo mismo. Pecas porque pecas de otra manera. No quiere decir que eres mejor que tu hermano. No, ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Si tú juzgas a tu hermano, estás pecando. Si tú cometes un error diferente al de tu hermano, igual es pecado. Entonces, la Biblia dice: no, ningún ser humano tiene excusa. Ningún ser humano tiene excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas, no tiene ninguna excusa. Por lo contrario, si tú juzgas, vas a ser condenado, dice la Biblia, porque tú también pecas de diferentes maneras, pero lo haces. Así que, si nosotros queremos contribuir a la paz y la mutua edificación, no nos juzguemos. Dejemos el juicio a Dios, porque Él es justo. Amén. Otra de las cosas que promueven quizás no la unidad, sino la desunión en la iglesia, es algo que a todos a veces de una manera hemos caído en este problema. Pues no voy a leerlo en el libro de Proverbios capítulo 26. Proverbios 26, versículo 20. 26, 20. Dice así: sin leña se apaga el fuego, ¿no es cierto? Ya nosotros conocemos cómo es este asunto, ¿no? Si sacamos la leña, el fuego se va a apagar. Por más que soples y soples, mientras no hay leña, se acabó el fuego. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si yo quiero contribuir a la paz y a la mutua edificación, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, cero chismes. Es cierto, a nuestros oídos le agrada escuchar el chisme, porque dice en Proverbio que es como bocado dulce, es rico escuchar, ¿no? Pero hace daño. Dice que es como hiel amarga cuando baja. Entonces, eso tenemos que desecharlo. No aceptemos chismes. ¿Por qué? Porque eso no ayuda, eso destruye. El chisme lo único que hace es fomentar la desunión, estar, calumniando, estar hablando mal, estar en esa situación. No, eso no es para cristianos. Nosotros somos hijos de Dios, ya Dios ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón,
y nosotros, si por ahí se quiere resbalar un chisme, no, háganse un costado que pase de frente, hermano. Nosotros no tenemos que hacer nada con el chisme. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y ahora, si alguien, a un hermano te ofendió, te hizo algo que te hizo sentir mal, y quizás te agredió con sus palabras o de alguna situación, dice la Biblia, para mantener la paz y la mutua edificación, hagan lo siguiente. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, te ha hecho algo tu hermano que te ha ofendido y te hizo sentir mal, ve y repréndelo estando tú y él solos. Arregla las cosas. No lo cuentes de frente, o sea, que el hermano me dijo esto, algo sí, que el hermano me dijo esto. Ese es chisme. La Biblia dice, si tu hermano te ofendió, ve tú estando solos los dos y arreglen esta situación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que esto se arregle, se solucione. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por un gentil y publicano. Entonces mira todo ese proceso que Dios dice. Primero, ve tú y conversa. Si no te hace caso, lleva contigo a 1 o a 2 personas más para que sean testigos de lo que está pasando. Y si no hace caso a los 2 o 3, llévalo a la iglesia. Y si no quiere hacer nada a la iglesia, entonces este hombre se perdió. Pero miren el proceso largo con tal de salvar una situación, unas circunstancias y por ende a un hermano. Entonces, mi querido hermano, aprendamos que esto no es fácil, pero Dios nos va a ayudar a que esto sea posible cuando nosotros nos esforcemos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que hacer eso, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos a un cuerpo que no es tuyo, no es mío, es el cuerpo de Cristo, y tenemos que cuidarlo, dice la palabra de Dios. Ahora, hay personas en la iglesia, hay personas que se esfuerzan, que trabajan en la obra de Dios, que están enseñando, predicando, sean los pastores, sean los líderes, sean los maestros que están ahí pendientes a la obra de Dios, hermanos que están esforzándose en la obra. Ellos también requieren, un aprecio de parte de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, os les enseñan y les aconsejan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de lo que están haciendo, a causa de su obra. Tengan paz entre vosotros. Estos hermanos, pastores, líderes, maestros, los que están asumiendo el trabajo en la iglesia, requiere de tu aprecio en el Señor, de tus oraciones, de tus palabras, de tu aliento, de tu ánimo, amén. Entonces, queridos hermanos, contribuyamos a todo lo que tiene que ver con la mutua edificación. No entremos en pleitos, chismes, celos, contienda, me dijo, escuché, no, eso déjalo pasar, que no venga a ti, hermano, y si viene, no lo recibas. Esforcémonos en hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Es desafío aceptar esa responsabilidad de proteger y promover la unidad en nuestra iglesia. Es un desafío, así que mi responsabilidad es proteger la unidad de la iglesia. Tu responsabilidad es proteger la unidad de la iglesia. Otra vez más voy a citar el texto. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. ¿Qué estamos haciendo nosotros particularmente para proteger la unidad de la iglesia? Si no estamos haciendo nada, empecemos a hacer algo, amén. Ya sea una llamada telefónica, escriba un texto que no se puede visitar ahorita y edifiquémonos. Y si tú sabes de algo, no lo publiques, no chismoses con nadie. Atiende ese caso personalmente o conversa con un líder de la iglesia, con el pastor, y atiendan los casos personalmente y no hagan que estas cosas se difundan así porque ese es chisme y eso malogra la unidad de la iglesia, amén. Esforcémonos seamos humildes. Tratémonos bien, con respeto, con cortesía, con amabilidad. Sintamos amor el uno por el otro y que el amor de Dios nos ayude a ser pacientes, tolerarnos, respetarnos, ayudarnos, de tal manera que tú y yo podamos tener paz en el cuerpo de Cristo y podamos ir creciendo, edificándonos en amor. Tenemos que edificarnos en amor, tenemos que tener mucha paz y edificarnos en amor unos a otros. Amén.
Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Recuerda que es tu responsabilidad y mi responsabilidad mantener y fomentar la paz y la unidad en la iglesia del Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Dios mío. Gracias por habernos hablado acerca de tu iglesia, Dios Santo. Gracias por hacerme parte de esa iglesia preciosa que es tu iglesia, Dios mío, tu propio cuerpo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a mantener la paz. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, a enfocarnos en propósitos, oh Dios, comunes, Padre Santo, en objetivos comunes, Padre bendito, el hacer tu voluntad, Señor amado. Y ayúdanos a sobrellevarnos los unos a los otros, a aceptarnos y respetarnos unos a otros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre, porque quizás muchas veces nosotros hemos sido causa de división, causa de contiendas en la iglesia, Padre. Y ayúdanos, oh Dios, a ser esa clase de cristiano que tú esperas que nosotros seamos, oh Dios. Oro, Padre Santo, en este momento aprovecho por orar por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, en su salud, Padre Santo. Oro para que tú pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor, y quites toda clase de enfermedad que en ellos haya, Padre. En el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro sanador. Y traigas toda clase de provisión sobre aquellos hogares que están pasando necesidad, oh Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Los amo mucho en el Señor, lo llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Amén. Siempre estamos orando por ustedes. Que Dios los bendiga, mi querido hermano y amigo. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.